pedazo de barrio allá en Pompeya. Te retrotraigo un poquito hacia atrás con cuándo y por qué asume la dirección del Banco Provincia. Es una historia compleja porque los acuerdos entre Perón y los militares del GOU que lo apoyan después del 17 de octubre, estaba que la revolución iba a tener dos etapas. Una etapa de transformación, sobre todo económica, de la realidad y una etapa de consolidación cultural y política de la revolución. En la primera, en aquella época eran 6 años la presidencia. En los primeros 6 años se iba a llevar adelante de la manera que fuera, aunque hubiera que tener cierta autoridad, cierto autoritarismo, la reforma económica, para que en la segunda etapa, a partir de esa reforma económica, se pudiera consolidar la revolución desde el punto de vista cultural, educativo, académico, etc. Para esto había dos líderes, Perón por un lado y el que era su amigo de toda la vida, Domingo Mercante, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Buenos Aires propone hacer del gabinete de la provincia de Buenos Aires un laboratorio de experimentación y de aprendizaje para la segunda etapa de gobierno. Y ahí convoca casi toda la gente de Forja. Y ahí va don Arturo a la presidencia del Banco Provincia de Buenos Aires. El Banco Provincia no es solo un Banco Provincia, es el primer banco de la Argentina y además es el fundador de la moneda, tenía moneda, pero era un banco mixto, era un banco con la participación privada mayoritaria hasta el 46. Lo que hace Jauretche es lo nacionaliza, más bien lo provincializa, y a partir de ahí lo convierte en una herramienta de desarrollo en el marco de la política general conducida en ese momento por el ministro de Economía Nacional de Perón, que era un industrial. Perón nunca tuvo ministros académicos, siempre tuvo ministros que eran experimentados en la práctica de economía. El primero, un industrial metalúrgico, Miranda, pequeño industrial metalúrgico, que lo nombra ministro de Economía. Esa es la primera etapa. Por supuesto, ahí Jauretche acompaña la nacionalización del Banco Central, todas las políticas de control del IAPI, por ejemplo, el control de la venta y de la comercialización y venta y exportación de granos. En todo eso, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires produce el 60 o el 70% de la riqueza que el país exporta, ¿no? Bueno, esa es la función que él cumple durante la primera etapa, pero no cumple con la segunda etapa. Y aquí viene el conflicto por la reelección de Perón. En la elección del 49, Perón incorpora la reelección. Era obvio que después de un gobierno tan exitoso de los primeros 6 años, el candidato iba a ser él para la segunda. Y don Arturo no está de acuerdo y se va del gobierno. Porque se rompe el pacto que había establecido con Mercante de que la revolución tuviera 2 etapas. O sea que no es tan sencillo esto de que Jauretche se retiró del gobierno peronista. Se retiró con diferencias importantes, no solo metodológicas, sino también económicas, porque además, en la segunda etapa del gobierno de Perón, hay un giro hacia el liberalismo que lleva adelante el ministro Gómez Morales, contra el cual Arturo despotrica en todos los idiomas. Se hace un congreso de la productividad donde participan la CGT, los trabajadores y los empresarios, y se produce el primer ajuste de la economía, como siempre, sobre qué base, cuál es la variable de ajuste, el salario.
Ahí viene el primer ajuste, viene durante el gobierno de Perón en el Consejo de la Productividad en el 52, contra el que Arturo está abiertamente en contra. Y además empieza una batalla contra la inflación. A esa altura el peronismo estaba peleando con una inflación del 6% más o menos anual, y parecía espantosa. Imagínate lo que soy casi con el 54, 55. Parecía espantosa y había que luchar contra la inflación. Y Gómez Morales, como economista clásico, la aborda desde una perspectiva monetarista. Y Arturo dice, no es un problema monetario, es un problema de equilibrio de la fuerza del mercado. Es otra cosa. Mientras haya empresas monopólicas, no hay control de la economía. Eso dice Arturo en el 52. Se diferencian totalmente, bastante totalmente, tanto desde el punto de vista, lo que decíamos antes, del manejo político de la imagen del presidente, como desde la gestión económica. Ernesto, y cuando vos también has tenido una intervención institucional en algunos de los gobiernos de estos periodos, ¿no? No, en el de Cámpora solamente. Yo fui No. viceministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, secretario, el ministerio tiene secretaría, fui secretario de Asuntos Municipales, o sea, era digamos, de la parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, era el que se ocupaba de la provincia propiamente dicha, no de la relación con la justicia y todas las demás cosas que tiene el Ministerio de Gobierno. Yo me ocupaba de la relación con los 130, en esa época eran 132 municipios, ahora son 135. Y en ese Sí, cargo estuviste ¿cuánto tiempo? 9 meses. Lo que duró don Oscar Videgain, que fue el que era nuestro candidato y que ganó las elecciones por estropicio. Con el 56, 52% de los votos, una cosa así, ganó Oscar. Y después te dedicaste, ¿cuál fue tu actividad de estos años? Bueno, a esa altura yo tenía una historia bastante larga y potente desde el punto de vista político. Yo había sido secretario de organización del Consejo Provisorio de la Juventud Peronista. ¿Esto qué quiere decir? Perón ordena en 1971 la unidad de la juventud peronista. La ordena, propone, induce. Perón no ordenaba nunca. Perón siempre te convencía, te la vendía, y después que vos compraste, decía, soy tu conductor, pero primero te la vendía. Nos vendió la unidad de la juventud peronista. Entonces se hizo un consejo provisorio de la juventud peronista que presidía Galimberti, Rodolfo Galimberti, y yo era el secretario de organización. O sea, en el 71 nosotros empezamos con la organización de la juventud peronista. En esa misma época también ocurre lo que ocurre en ese momento en todos lados, inclusive en Uruguay y en montones de lugares de América y del mundo. Nosotros llegamos a la conclusión de que no podíamos hacer política y trabajar. Yo era metalúrgico. Me levantaba a las 5 de la mañana, entraba a las 6 a la fábrica, salía a las 3 de la tarde, hecho percha. Y ahí empezaba a militar. Era imposible militar en esas condiciones. Le dábamos demasiada ventaja al enemigo, que tenía cuadros profesionales militando. Y ahí empieza un poco lo de la historia de financiar la política. Para financiar la política, los bancos no dan créditos, ¿no? Había que financiarla de alguna manera. Y bueno, y ahí empiezan por primera vez las actividades que después dan origen a la lucha armada. Pero que en principio son básicamente de sustento de la militancia y en algunos casos de propaganda armada, pero todavía no son acciones ofensivas, son todas acciones defensivas y organizativas. Así que prácticamente yo dejo de trabajar en el 69 dejo de trabajar y me dedico profesionalmente a la política. Viene la etapa, bueno, financiado de esta manera que te cuento, ¿no? Hasta el 73, del 73, los 9 meses de Cámpora, de Videgain,
Y yo ahí quedo recontra fulminado frente a la AAA, frente al avance de la represión y todo lo demás. Llevo 10 años en la primera plana, no solamente como dirigente de la Juventud Peronista, fundador de la JP, sino además 9 meses en el gobierno, en un lugar totalmente expuesto, porque yo me la pasaba fuera del despacho, me la pasaba recorriendo municipios, recorriendo militancia, y con una identidad montonera más que clara. O sea que paso a la clandestinidad. Cuando cae el gobierno de Videgain, yo paso a la clandestinidad directamente, no tengo de vuelta ningún espacio legal donde operar. Sin embargo, los compañeros de la Juventud Peronista y los diputados nacionales me llaman y soy el secretario legislativo del bloque de la Juventud Peronista. Sigo trabajando en el Estado, digamos, de alguna manera, hasta el golpe de Estado. Pero antes del golpe de Estado ocurre que ya han matado por lo menos 3 diputados, uno de ellos de la Juventud Peronista, el otro Ortega Peña. O sea que ya éramos diputados y secretarios legislativos en la clandestinidad. Y ya ni siquiera se podía ir a las sesiones, porque no sabía si a la salida de la sesión no te agarraba la AAA y te fusilaba. Así que prácticamente vuelvo a la clandestinidad poco tiempo después de la muerte, sobre todo después del asesinato de Ortega Peña. Ahí decidimos abrirnos, porque Ortega Peña era diputado junto con nosotros, compartíamos el despacho. ¿Sabe quién es Rodolfo Ortega Peña? Sí, el abogado defensor de presos políticos. Así que de vuelta vuelvo prácticamente a la clandestinidad. Por supuesto, desde la clandestinidad me dedico a tareas organizativas, a fundamentar un poco algunas líneas políticas. Yo soy un tipo de una formación bastante fuerte frente a una juventud que recién empezaba. Yo venía de antes. Yo empecé a militar en el 55. O sea, era un tipo muy respetado, muy reconocido por mis posiciones políticas y todo demás. Y además sobrino de don Arturo, por tal apellido también tiene valor. Y bueno, quedo ahí hasta el golpe de Estado del 76, en el que naturalmente, a esta altura ya venía clandestino, aquí hiperclandestino, recontra clandestino, con tareas estrictamente internas de la organización montonera. Me quedo a cargo de la logística de la Secretaría Política Nacional de Montoneros en el territorio. Y en el 80 salgo al exterior. Yo no soportaba más la clandestinidad, lo aguanté del 76 al 80, pero ya en el 80 tenía la ESMA a 3 días míos, a 2 o 3 días míos. Yo pasaba por un lugar y a los 2, 3, 4 días, pum, me iban a buscar. O sea, ya estaba listo para que me liquidaran. Así que, bueno, decidimos con la que era mi mujer en esa época salir al exterior.